Hay que tener en cuenta, la neuroplasticidad te da capacidades infinitas siempre y cuando tú tengas la determinación de utilizarla a tu favor. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast de Sociedad Civil para Boná en sus viernes de formación. Y hoy venimos con un tema bastante interesante, la neuroplasticidad. Pero, ¿qué es la neuroplasticidad? O conocida también como plasticidad cerebral. Es la capacidad del cerebro para reorganizarse y formar nuevas conexiones neuronales a lo largo de la vida. Esto significa que el cerebro no es rígido, sino que tiene la capacidad para, en el trayecto de nuestra vida, ir formando nuevas conexiones e ir reestructurándose. ¿Qué opinas de esto? A mí me parece algo bastante interesante porque el cerebro no solamente es el órgano más complejo que tenemos, sino que está encargado de casi todos los procesos que realizamos en nuestro día a día. Todo lo que pensamos, razonamos, hablamos, todos nuestros movimientos, lo hacemos gracias a nuestro cerebro. Y fíjate que a lo largo de tu vida está en un constante crecimiento, está constantemente reorganizando tus neuronas y creando nuevas neuronas para aprender nuevas cosas. Por ejemplo, cuando vas a una nueva ciudad, tu cerebro se encarga de comenzar a reorganizar y crear nuevas neuronas para que tú aprendas, por ejemplo, por dónde te estás moviendo, las nuevas rutas, los nuevos sitios que estás visitando. Lo mismo cuando estás aprendiendo quizás alguna habilidad deportiva. Tu cerebro es el que recibe al final la información que te va en el largo plazo a ser bueno en esa actividad. Cuando estás aprendiendo un instrumento musical, aunque al principio es difícil, tu cerebro se está encargando constantemente de reforzar esas neuronas para que en el largo plazo sea más fácil mover los dedos a través del instrumento. Entonces es algo muy interesante cómo está en un constante crecimiento y cómo ha evolucionado todo el conocimiento de la neuroplasticidad, porque en los años 90, hasta los años 90 se creía que los adultos ya no tenían la capacidad de generar nuevas neuronas, pero sí se puede y se está en una constante generación de nuevas neuronas para todas las cosas que estamos aprendiendo en nuestro día a día, para todas las cosas que vemos y todas las cosas que podemos hacer. Fíjate que no solamente en la antigüedad se creía eso, o sea, hasta ahora hay muchas personas que realmente creen que con la cantidad de neuronas que naces, con esa misma cantidad de neuronas vas a tener toda tu vida y vas a morir. Y resulta que no, que el cuerpo realmente produce neuronas diariamente. Hay maneras de hacer que ellas se produzcan, que estas neuronas sean de calidad. Y estas neuronas nuevas crean conexiones entre sí y esa es la manera que nosotros tenemos para aprender las cosas. Es decir, tenemos la capacidad de aprender a lo largo de nuestra vida y solo depende de la capacidad que nosotros tengamos de generar estos hábitos, que era lo que veníamos hablando en el podcast anterior, de generar los hábitos, de mantener esa disciplina, de querer realmente hacerlo, porque muchas veces aprendemos o nos adaptamos a la fuerza, porque nos toca vivir de cierta manera y uno se va acomodando. Pero no, o sea, sí podemos aprender un idioma, sí podemos aprender a tocar un instrumento, sí podemos aprender a bailar, sí podemos hacer cosas a lo largo de nuestra vida y eso va a mejorar el cerebro. Fíjate que a mí me gusta y yo siento al menos que en lo personal mi vida se divide en dos etapas, antes de entender lo que era la neuroplasticidad y después, porque yo creo que muchas personas vivimos bajo un estigma de la mentalidad fija, de creer que si vemos a alguien siendo bueno en una habilidad es porque tiene un talento innato y que nosotros no podemos aprender esa habilidad. Entonces quizás muchas veces nos ha pasado que abandonamos el aprendizaje de cierta cosa porque creemos que no somos capaces o nos está costando X o Y motivo. Y no es así. La cuestión es que tú tienes que seguir intentando, tienes que darle el tiempo a tu cerebro de que vaya captando esas señales y que vaya reforzando las conexiones neuronales que al final del día van a hacer que tú seas bueno en esa habilidad. No es algo que sucede de un día para otro, hay que darle tiempo al cerebro de poder moldearse y de que comience a darte esas capacidades. Sí, o sea, sí existe el talento, eso hay que dejarlo claro, Daniel. Pero sí es verdad que hay que darle tiempo al cuerpo y al cerebro de que vaya reforzando esas conexiones, porque tampoco es que porque sea la primera vez que yo empiezo a aprender un nuevo idioma, en la primera me voy a aprender todos los pronombres. No, normalmente no pasa así. Normalmente tienes que estudiar, normalmente tienes que volver a leer, pero tienes que practicar. Y cada quien, aprende a su manera, hablando, reforzando, repitiendo.
Pero sí, o sea, es como tú dices, hay que darle el tiempo, porque yo por lo menos lo veo todo el tiempo en el baile. No, yo tengo 2 pies izquierdos. No sabes escuchar la música y por eso no aprendes a bailar. Pero si tú generas las nuevas conexiones neuronales y empiezas a escuchar la música, empiezas a saber dónde está la cuenta musical, ya poco a poco irás aprendiendo a bailar, pero no es un proceso que lo vas a aprender en la primera clase. Claro, el tema del talento, que es algo aparte, me gustaría mencionar al menos que aunque hay gente que es fuera de serie, también hay que entender que muchas veces uno no ve lo que hay detrás de una persona que está triunfando en cierta área. Sí. Y a mí me gusta, por ejemplo, una frase que dice Richard Feynman, un ganador del Premio Nobel de Física, cuando le hicieron una pregunta, que era básicamente si una persona ordinaria podía hacer todo lo que él hizo. Y Richard Feynman simplemente les dijo, claro que sí, yo era una persona ordinaria que estudió mucho. Entonces hay que tener en cuenta, la neuroplasticidad te da capacidades infinitas siempre y cuando tú tengas la determinación de utilizarla a tu favor. Sí, fíjate que es súper interesante porque, sobre todo aquí en Paraguaná, había una creencia. Recuerdo que los abuelos siempre decían, loro viejo no aprende a hablar, ¿no? Entonces, esa creencia limitativa evidentemente pasa a desmontarse con este nuevo concepto, ¿no? Entonces, me parece bastante interesante y evidentemente coincido que es un proceso mediante el cual la persona va generando esas nuevas conexiones y le permite evidentemente tener un nuevo aprendizaje. No, y que es un proceso, o sea, pero lo importante es saber que ese proceso existe, porque entonces vamos por la vida creyendo que, bueno, ya hice lo que se supone, ya estudié, ya a cierta edad ya me gradué, y ya. Y fulanito logra más porque, bueno, él nació más inteligente. No es así, como tú lo acabas de decir, o sea, esa persona estudió mucho, es estar todo el tiempo en movimientos, tener tu cerebro todo el tiempo activo, todo el tiempo aprender cosas nuevas y reforzar lo que ya tiene. Eso hace que el cerebro esté más sano y que el cerebro pueda irse moldeando. A mí me gusta, porque cuando yo aprendí de la neuroplasticidad, lo aprendí gracias a un curso sobre técnicas de aprendizaje que hice. Y fíjate que es muy importante entender quizás un poco cómo funciona la biología del cerebro en esa parte, porque al final del día toda la información que recibimos es gracias a nuestra corteza prefrontal. Y cuando nosotros estamos comenzando con algo nuevo, sea lo que sea que estemos haciendo, es como que nuestra cabeza está empleando todas sus capacidades para aprender ese algo nuevo. Quizás, volviendo al ejemplo de me mudo a una nueva ciudad y tengo que aprenderme las nuevas rutas y direcciones, quizás cuando yo estoy en esa nueva ciudad estoy como que usando toda mi capacidad cerebral para recordar, era la izquierda, era la derecha. Eventualmente cuando tú estás repitiendo mucho ese proceso no vas a necesitar toda tu capacidad para recordar el sitio al que tienes que ir porque ya lo aprendiste, ya lo mentalizaste. Eso sucede gracias a que las neuronas de tu cerebro, los circuitos neuronales de esa parte se van reforzando. Poco a poco, cuando tú recibes esas señales, lo que está sucediendo en tu cerebro es que las neuronas comienzan a formar estos circuitos. Es una red gigantesca de neuronas que se van reforzando en el largo plazo, que van compartiendo información hasta que eventualmente todo ese procedimiento se te va a hacer mucho más fácil. Entonces, eso es lo que pasa con todo. Al principio se te hace difícil, quizás tocando un nuevo instrumento, sea la guitarra, por ejemplo, se te complica, o encuentras que no encuentras cómo hacer bien los acordes, los arpegios, ni nada, pero eventualmente tu cerebro va a ir aprendiendo los patrones de las manos, de cómo tienes que hacerlo. Hablábamos hace un rato del talento y de que uno nunca sabe lo que hay detrás de las personas que tienen éxito, quizás en las cosas. Y yo a veces pienso que muchas veces hay personas que tienen éxito y que parece que tienen un talento innato, pero quizás porque a lo largo de su vida, quizás en su infancia, fueron expuestos a ciertas cosas que les desarrolló unas conexiones neuronales que eventualmente influyeron en que él fuera talentoso en otra habilidad. Fíjate que en el caso de la música específicamente, cuando estuve investigando este caso, hablan de que el exponerte a la música que te gusta hace que te apoya la creación de nuevas neuronas, o sea, estímulo musical apoya la creación de nuevas neuronas. Por eso es
que los músicos, no sé si se han dado cuenta, tienen como un talento de adaptarse a nuevas situaciones. Tú lo vas entendiendo cuando vas leyendo sobre el tema, tú ves lo interesante que es y vas entendiendo este tipo de cosas. Igual que los actores, me imagino que por lo menos las personas que son actores buenos deben tener una neuroplasticidad. El aprendizaje es neuroplasticidad. Claro, neuroplasticidad, miren, hablamos mucho de que el cerebro es una plastilina, Exacto. pero yo también lo interpreto como que es una esponja que está constantemente absorbiendo conocimiento. Entonces, cuando tú aprendes algo, evidentemente estás haciendo uso de tu neuroplasticidad para poder afianzar ese conocimiento. Y quizás tú lo dices de manera que hablamos del aprendizaje quizás que tenemos en la escuela, pero es el mismo porque el aprendizaje que tú tienes, por ejemplo, cuando... Yo voy a utilizar el ejemplo de los niños, porque los niños son el mejor ejemplo de neuroplasticidad, Sí. ya que ellos tienen... Más bien yo digo que los niños tienen ultra neuroplasticidad porque ellos están en una etapa donde absorben demasiada información. Ellos tienen que aprender a hablar, a caminar, a identificar un montón de patrones. Entonces, en esa etapa, y yo creo que esa es una de las razones por la que en los años anteriores, en las décadas anteriores, se creía que los adultos no tenían esta capacidad, porque los niños, como tienen toda esa capacidad de aprender tantas cosas. Hablando de este mismo tema, recuerda que aprender es incómodo. Entonces, aprender, así como hablamos que aprendernos a nuevos hábitos te creaba fricción límbica y era después de eso que aprendías el nuevo hábito, aprender es incómodo. Entonces, claro, te toca aprender a caminar porque te toca aprender a caminar, te toca aprender a hablar porque te toca aprender a comunicarte y así pasas la vida. Entonces, claro, llegas adulto y estás en tu momento cómodo, en el trabajo que realmente te gusta, ya aprendiste a manejar y tú dices... Lo volví a aprender a hablar y me quedo aquí. Es que sí puedes seguir aprendiendo. Lo que pasa es que ya te sentiste en tu zona de confort y empezaste a ir un poco más lento. Ahorita estábamos enfocando todo esto a la parte del aprendizaje, ¿no? Pero yo estuve revisando material y es que existen dos tipos de neuroplasticidad, ¿okay? Ahorita estábamos hablando era de la neuroplasticidad estructural, pero está la neuroplasticidad funcional, que se refiere a la capacidad del cerebro para mover funciones de una región dañada del cerebro a otras regiones no dañadas. Por ejemplo, las personas que sufren un ACV, que a través de un proceso de rehabilitación vuelven a recuperar sus condiciones motoras o del habla, ¿no? Es que parte de las neuronas que no tenían esa responsabilidad deben adoptar esa responsabilidad, porque por más que sea, el cerebro aún ve la necesidad de que tiene que moverse, tiene que como que recuperar esa parte de alguna manera. Sí, incluso yo leí que eso tiene que ver con el tema de que cuando la gente le da el ACV hemorrágico, que esa sangre que quedó en el cerebro no funciona, o sea, ya esa parte del cerebro no funciona. Y a lo mejor la gente tiene la creencia de que la fisioterapia no hará lo suyo, o que eso ya se murió porque a lo mejor se lo entienden de esa manera y no, o sea, resulta que las regiones alrededor de esa parte que se murió sí tienen la capacidad de adoptar nuevamente esa función que perdió la persona, ya sea hablar, ya sea caminar, comer, porque sabemos que es un accidente súper fuerte. Claro, volvemos a lo mismo, no es tan fácil, o sea, es cuestión de que la persona quiera y la persona realmente esté en terapia, porque si tú te vas a ver qué es la fisioterapia, es hacer el ejercicio constantemente una y otra. Repetición, claro. Sí, fíjate que dentro del material que también estuve acá revisando, hay una parte bastante interesante porque menciona sobre cuáles son los avances recientes en el campo de la neuroplasticidad, ¿no? Y hay por acá información donde refieren que el cerebro adulto puede incluso generar ciertas condiciones específicas y revertirlas, es decir, puede generar nuevas conexiones y revertir ciertas condiciones incluso de enfermedades. Entonces creo que es un campo que todavía le queda mucho por investigar, pero yéndonos hacia allá, las personas, por ejemplo, que sufren de Alzheimer, de Parkinson, a través de estos estudios, si van avanzando, llevará posiblemente la solución a esos problemas que actualmente padecen muchas personas. Inclusive hablaba sobre la parte de enfermedades psicológicas, esquizofrenia, etc. Entonces me parece súper interesante todos esos avances. A mí me encanta o me parece importante enfatizar que los últimos años se ha tenido como que mucha conciencia social sobre la salud
física y se ha tratado como que de promover que las personas hagan ejercicio, que tengan una buena alimentación, que evidentemente eso influye mucho en la salud, pero también es importante con todo lo que estamos hablando que las personas también aprovechen la neuroplasticidad en pos de su salud mental, porque al final del día, si tú, por ejemplo, utilizas tus capacidades para, digamos, mantener el cerebro fresco, podríamos decirlo de esa manera, haciendo, digamos, ejercicios como jugar ajedrez, un rompecabezas, la lectura activa, ese tipo de cosas, al final tu cerebro va a fortalecerse y vas a estar, digamos, prevenido contra enfermedades que pueden afectarte en la vejez, como el Alzheimer y ese tipo de cosas. Entonces es importante también como que concientizarlo de esta manera. Yo creo que es importante concientizar la importancia de la neuroplasticidad, porque tenemos esta creencia de que no vamos a aprender, de que no vamos a cambiar, de que ya está dada, de que esto, que lo otro. Y sí podemos llegar a ser mejores personas y mejores ciudadanos con todo esto, porque saber y tener la conciencia de que no estás aprendiendo es porque tú no te estás esforzando lo suficiente, es diferente a decir, yo no aprendo porque yo soy así y yo soy bruto para las matemáticas. Y no eres bruto para las matemáticas, o sea, simplemente te está costando un poco más y lo estás abandonando porque estás saliendo de tu zona de confort. Creo que la neuroplasticidad también juega muy en contra, porque también puede ayudarnos a reafirmar aprendizajes negativos. Y creo que lo mencionabas hace un rato, con que ahorita estamos como que muy acostumbrados más a matar neuronas que a crearlas, con todo el tema de dormirnos tarde o quizás No te iba a decir, ¿cómo crear neuronas nuevas? es que estamos en constante creación de neuronas nuevas. Ahorita lo estamos creando neuronas nuevas por el simple hecho de intercambiar información entre nosotros, porque quizás que aquí cada quien tiene su conocimiento de neuroplasticidad, pero al estar compartiéndolas, al tener esta tertulia, estamos reafirmando, reforzando esas conexiones neuronales de lo que ya sabíamos. Sí, pero el cerebro crea neuronas nuevas, está más propenso a crear neuronas nuevas cuando tenemos esto que estamos hablando, mantenemos la salud física, mantenemos el sueño Saludable. Dormimos, vuelvo y repito, dormir es fundamental para que el cerebro esté sano. Y es la única manera de que el no consumir tanto alcohol, el no consumir tanta cafeína, el no fumar. Está difícil. Sí, yo creo que el entorno también, por supuesto, que juega un papel fundamental, porque ciertamente si tenemos a la mano un teléfono y tenemos la inteligencia artificial y tenemos más recursos que antes, también el entorno y los hábitos influyen posiblemente de manera negativa. Por ejemplo, el tabaquismo, el alcohol, el trasnocharse, la mala alimentación, todos esos aspectos influyen de manera negativa en lo que es la neuroplasticidad. Y es importante recalcar que hay un tema que afecta bastante la neuroplasticidad, afecta bastante nuestra generación de nuevas neuronas, que es el estrés. El cortisol es un enemigo a la hora de crear nuevas neuronas. Las mata, nos hace que las conexiones sean más deficientes. Y fíjate que es un ciclo muy negativo, porque las personas cuando sienten estrés, ¿qué es lo que hacen? Se van a tomar un traguito, a fumar un cigarro, y entonces en el largo plazo como que estás matando el doble de tus neuronas al querer relajarte. Aquí hay varias técnicas o ejercicios que pueden promover la neuroplasticidad. El aprendizaje de nuevas habilidades como aprender un nuevo idioma, un instrumento musical, lo que es el ejercicio físico, la meditación, la estimulación cognitiva como resolver rompecabezas, juegos de estrategia, la sociabilización y la alimentación saludable. Por supuesto, el sueño de calidad son recomendaciones que ayudan en este tema de la neuroplasticidad. Mi profesión actual, yo llevo ya 6 años siendo programador. Antes de ese periodo yo no sentía que servía para la programación. Yo pensaba, lamentablemente, como yo digo, mi vida se dibuja en 2 periodos, antes y después de conocer la neuroplasticidad. Entonces, antes yo decía, no, sirvo para esto, no me gusta, es para las personas con talento. ¿Qué pasa? Llegó un punto en el que simplemente decidí intentarlo, porque al final del día, cuando fallas, refuerzas tu cerebro para hacerlo mejor. Y yo digo que la neuroplasticidad jugó bastante a mi favor en ese constante aprendizaje hasta que finalmente logré, digamos, tener las capacidades para desempeñarme en esta profesión. Y de esa misma manera sé que hay muchas personas que quizás les ha pasado igual, y así como otros que quizás no les pasó, quizás decidieron abandonarlo al primer fallo.
Y pues es porque quizás no, como mencionaban, no sé si lo mencioné en este momento en otra ocasión, la neuroplasticidad te ayuda a tener como que una mentalidad de crecimiento, a entender que tu cerebro no está limitado, pero por suerte, gracias al internet, gracias a la lluvia de información que tenemos actualmente, podemos aprender este tipo de cosas y podemos estar informados de estos nuevos descubrimientos. Sí, cuando, por lo menos yo que estoy en este mundo del baile y de las academias de baile, y tú ves como, o sea, en mi caso, yo llegué, no sabía bailar, solo lo que socialmente sabe bailar, y tú vas teniendo nuevos retos cada vez que vas avanzando, porque tú aprendiste que en la música tenía un número específico, que esto tenía una forma, y claro, cuando tú lo entiendes, vas aprendiendo más fácil, vas avanzando y vas consiguiendo nuevos retos. Y si tú te detienes y si tú dices esto no es para mí, nunca vas a seguir aprendiendo. Y te lo dicen todos los profesores de baile. Y ya ahora que estoy un poco más avanzado, veo los que van entrando y van con esta creencia, tengo 2 pies izquierdos. No es que yo no sé aprender a bailar. No es que yo no me meto en esa academia porque de verdad que yo nací con 2 pies izquierdos y eso no es lo mío. Dime que no te gusta y yo te lo voy a respetar, pero no me digas que no puedes, porque todos podemos, y a veces ni siquiera, porque querer es poder. Yo pudiera decir, y bueno, ahorita que estoy entendiendo todo esto, es que en mi infancia y mi adolescencia, a mí me costaba mucho un mundo poder socializar. Y tenía un tema de ser introvertido, pero a su vez de poder establecer relaciones y de poder socializar. Y ni hablar de tener que pararme a hablar en público, etcétera, etcétera. Entonces, mi proceso fue que empecé a estudiar relaciones industriales y allí empecé con las exposiciones y después, bueno, empecé a hacer cursos, talleres, etcétera. Y poco a poco fui cambiando esa actitud de timidez y esa dificultad que tenía para entablar relaciones y socializar, y a la presente fecha, bueno, ya afortunadamente cambió todo eso y lo entiendo como la neuroplasticidad que me Y lleva. bueno, en alguna parte leí que también el desarrollar la neuroplasticidad, el tener este estímulo constante y generar nuevas conexiones, realmente te da habilidades para socializar. Y eso me pareció súper interesante porque, o sea, quiere decir que mientras más tú estés en tu mundo encerrado, menos vas a socializar. Y si no socializas, menos conexiones neuronales vas a crear. Exacto. Porque claro, yo puedo vivir en mi mundo, en mi familia, no salir. Y me perdería de conocerlos a ustedes, que de repente tú tienes un trabajo que es completamente diferente para mí y voy aprendiendo cosas nuevas. Y él tiene otro trabajo que es completamente diferente. Y uno en este tipo de conversaciones va creando nuevas conexiones porque te vas haciendo nuevas preguntas. Y tú dices, bueno, ¿pero qué es esto? Y vas preguntando y vas aprendiendo y de repente te nace ese gusanito de estar investigando y uno está en constante aprendizaje. Es que fíjate que lo mencionábamos hace un rato, ahorita estamos desarrollando nuevas conexiones neuronales o reafirmando las que ya teníamos porque estamos compartiendo información. Y al final del día eso es algo muy importante porque cuando tú compartes información y recibes feedback, cuando estás en esa constante retroalimentación con un grupo, las conexiones neuronales que tienes van reafirmando las ideas que ya tienes, o si tenías alguna idea equivocada, la puedes ir corrigiendo. Por eso es que quizás en las escuelas y las universidades se valora mucho el trabajo en equipo. Quizás cuando la gente está estudiando no lo valora mucho porque lo ponen en un grupo con gente que no lo estimula, pero lo ideal pues sería estar en un grupo que te ayude como que a desarrollar tu mente de esa manera, a crecer, a tener ideas que sean positivas. Pero pues yo sé que a muchas personas no les pasa eso y bueno. Claro. Bueno, la nueva noticia para todas las personas que nos escuchan es que, para empezar, no existe una exclusividad y no es un tema para genios ni para jóvenes, sino que cualquier persona, indistintamente de su edad, puede llegar a tener nuevas conexiones, puede tener nuevos aprendizajes en cualquier etapa de su vida. Con los jóvenes a los que me ha tocado entrenar a lo largo de mi carrera, siempre les digo, tengan hambre de conocimiento, pregúntense las cosas, no se queden con lo que les enseñaron en la universidad, pero en este caso no te quedes con lo que te enseñó la vida. Ten hambre de conocimiento porque sí puedes aprender. Y es la única manera de que nosotros crezcamos como sociedad, es que crezcamos internamente y que vayamos mejorando en nuestro ámbito de estudio, en nuestro ámbito laboral.
que vayamos aprendiendo cosas nuevas, porque la capacidad que tiene el ser humano de adaptarse, que lo ha demostrado a lo largo de los años, parece que lo hemos olvidado. Parece que las personas vienen, hacen una cosa repetidamente, se quedan en ese trabajo y dicen, a mí ya no. O sea, a mí ya no me toca, no me corresponde tu trabajo, no me interesa cómo trabajas tú. Entonces sí podemos hacernos estas preguntas, podemos ir avanzando como sociedad. Podemos estudiar nuevamente, aprender nuevas cosas, ser más sanos, que esto es importantísimo en este tema, porque a mí me sorprendió mucho de esto de que puedes revertir el Alzheimer. Si eres consciente del poder que tiene tu cerebro, puedes repetir el Alzheimer. Yo siempre decía esta frase que la sigo recargando y con esto me doy cuenta de que no es una frase que es egoísta, es que es así. Yo siempre le decía a mis muchachos, la única diferencia entre un astronauta de la NASA y nosotros es que nosotros no hemos estudiado, no hemos aprendido lo que él aprendió. Y es así, o sea, nosotros nos quedamos y podemos ser los mejores en nuestro ámbito. Entonces sí podemos aprender nuevas cosas porque, bueno, esto lo ve mucho uno cuando de repente sale del país, a esta gente que le ha tocado emigrar, que realmente te toca acomodar el cerebro, porque como tú dijiste al inicio, o sea, tienes que aprender nuevas calles, nuevas rutas de transporte público, hasta nuevos dialectos. Al final del día, la neuroplasticidad se resume en esa capacidad que tenemos de construir el cerebro que queremos mientras tengamos la determinación para dar ese primer paso. Sí, y qué bonito que este vía sirva para romper esa barrera o esa pared imitativa que teníamos, o que viene de generación en generación, o que viene por los dichos, como dijo él, que el loro viejo no aprende a hablar, que es un dicho que escuchas en la calle constantemente y no es así. O sea, no te quedes con lo que tienes. Puedes tener más hambre, puedes tener más. Romper esquemas mentales, trascender a través de la neuroplasticidad para lograr nuevos aprendizajes, nuevas conexiones, cambios de conducta, es un tema sumamente interesante. La invitación es a no limitarse, a no pensar que por temas de edad o por pensar que no tienen la misma capacidad que pudiesen tener otras personas, se quedan allí. La invitación es a salir de ese estancamiento y realizar este intento que al final del día les va a traer nuevos beneficios. Sí, es que al final del día, cuando desarrollas un hábito, estás haciendo uso de la neuroplasticidad para poder afianzar. Y es que de hecho la neuroplasticidad también influye mucho estos neurotransmisores que, como te digo, también utilizan los hábitos. La dopamina y todas esas cosas juegan un papel fundamental siempre que estamos tratando de que nuestros circuitos neuronales se fortalezcan. Entonces, claro, si sientes fricción límbica, si no tienes motivación, vas a empezar con las excusas de loro viejo. No aprende a hablar. Tú sabes que cuando estamos hablando de los hábitos, estamos hablando de esto de que tú dices, yo esto no lo quiero hacer y esto no es para mí, y te vas quedando en tu zona de confort. Y más allá de la zona de confort es lo que realmente está, entonces es lo que realmente vale la pena, ¿no? Porque todos estos hábitos que cuestan tienden a ser los más saludables. Y tener este conocimiento empodera a las personas, porque de una u otra manera estás consciente de que tú eres el culpable de que no aprendes ese nuevo idioma. Bueno, damos entonces cierre a este interesante tema. El cerebro es como una arcilla y en nuestras manos tenemos un gran poder para moldearlo y llegar a otro nivel. Gracias por habernos escuchado y hasta un nuevo episodio.